Dios, Señor, con nosotros, tu creación, Señor, que sin embargo se desbarrancó, Señor, en busca de sus propios caminos, pero en tu bondad, Señor, infinita, has salido, Señor, en encuentro de tu pueblo, Padre Santo. Te has apartado, Señor, un pueblo especial, Señor, para gloria de tu nombre. Y parte, Señor, de ese pueblo, Señor, se reúne en este lugar y en esta hora, Señor, para celebrar tus maravillosos hechos. Instrúyenos, Señor, con tu palabra, Señor bendito. Permite, Señor, que la atesoremos, Señor, más que a los tesoros más preciados, y que vivamos, Señor, de acuerdo a estos preceptos, Señor, maravillosos que has dejado para nosotros. A tu nombre sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a centrar nuestra atención en la última de las bienaventuranzas. Hoy le ponemos ya el punto final a la última de ellas. El Sermón del Monte es una porción muy extensa de la Biblia. No sé si les he comentado en otras oportunidades, tan solo un predicador del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, presbiteriano, por cierto, hizo 164 sermones de estos 3 capítulos de Mateo, en casi que 2-3 palabritas y un sermón, ¿no? Sí, se aventó como unos 4 o 5 años continuos. Nosotros no llegamos a tanto, obviamente, pero el principio bíblico sí es sólido y es claro para que nosotros podamos dejarnos guiar, los ciudadanos del reino, podamos mirar a estas bienaventuranzas, estos primeros 12 versículos de Mateo 5, y podamos encontrar en ellos las características de los ciudadanos del reino del Señor, y poder ver si nosotros efectivamente contamos con esas características. Recordemos que las bienaventuranzas no son una guía a seguir para ser salvos, sino más bien son las características de los redimidos del Señor. Entonces, en ese sentido, vamos a considerar la última de las bienaventuranzas que encontramos en los versículos del 10 al 12 de Mateo 5, la porción que ya hemos leído. A manera introductoria, en algunos momentos he escuchado el comentario, ¿no?, de que la iglesia está haciendo un papel X determinado, y de repente alguien dice, no, pues si viniera Cristo, pues el mundo lo seguiría, ¿sí? Y realmente si la situación pudiera darse otra vez, si Cristo volviera a venir con sus enseñanzas de una manera humana, realmente el mundo no dudaría en volver a crucificarlo, en buscar de nuevo eliminar su voz, porque la voz de la verdad, la voz de la luz, es molesta a aquellos que andan en tinieblas. Esta última bienaventuranza es como la ceremonia de graduación de aquellos ciudadanos del reino que están dispuestos a vivir de acuerdo a los mandatos del Señor hasta sus últimas consecuencias, el padecer y el sufrir por causa del nombre de Cristo. Y todas las bienaventuranzas son muy contrastantes, ¿no? Nos señalan como dichoso algo que el mundo aborrece o desprecia o muestra como absurdo o como tonto. Sin embargo, esta última es como que la más fuerte de todos, ¿no? ¿Cómo va a ser feliz aquella persona que le han quitado sus posesiones, aquella persona que ha perdido su familia, sus amigos, incluso aquellos que están exponiendo su vida o perdiendo su vida por causa de Cristo? Sin embargo, la bienaventuranza final nos muestra a este tipo de personas siendo los más dichosos y los más felices sobre la faz de la tierra. Vamos a analizar esta última bienaventuranza, estos 3 versículos, en 3 subtemas o 3 encabezados simples. Primero vamos a ver la persecución. Ese va a ser nuestro primer subtema.
Después veremos la promesa, nuestro segundo subtema, y finalmente la postura del cristiano. Van a ser esos tres subtemas: la persecución, la promesa y la postura. Usualmente me gusta decir estos subtemitas porque a lo mejor alguno de ustedes se acuerda de esa palabra clave y ya puede buscarla un poquito más adelante y ahondar en ella. Entonces vamos a comenzar con la persecución. Como siempre es necesario, las bienaventuranzas a veces son, y en general la Biblia, a veces son añadidos conceptos extraños o ajenos a lo que en realidad quieren decir. Entonces vamos a limpiar el concepto de algunas cuestiones que pudieran confundirnos. Y vamos a mencionar primero tres cosas que no significa esta bienaventuranza. Lo que esta bienaventuranza no quiere decir. En primer lugar, no dice que son bienaventurados los perseguidos porque son reprensibles. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que a lo mejor alguna persona hace algo malo, se mete en malos pasos con malas personas y de repente vienen sobre él las pruebas, las dificultades, incluso lo están persiguiendo para meterlo a la cárcel o lo persiguen personas malas. Entonces no puede decir esa persona, yo soy bienaventurado porque me están persiguiendo. Lo están persiguiendo por causa de su maldad en realidad. Entonces, no podemos confundir ese primer concepto. El que es reprensible, puede llegar a ser perseguido y de hecho lo es usualmente por alguna cuenta pendiente que tiene. Otra cosa que esta bienaventuranza no dice es bienaventurados los que enfrentan dificultades. Esto tampoco es lo que esta bienaventuranza enseña. Todos nosotros, hermanos, en determinados momentos de nuestra vida enfrentamos dificultades de todo tipo. Enfrentamos dificultades de salud, enfrentamos dificultades económicas, enfrentamos dificultades familiares, problemas con los hermanos, con los hijos, con determinada persona, y los problemas realmente, si nosotros lo analizamos fríamente, nunca se van, pues. Siempre, hay momentos un poquito más intensos, un poquito más relajados, pero en general siempre el problema está ahí. Entonces, no podemos pensar que esta bienaventuranza se trata de aquellas personas que sufren por sí mismas, porque todos sufrimos, hermanos. Los creyentes sufren, los inconversos y los impíos también sufren, y no es esta la causa de la bienaventuranza. Usted puede platicar a lo mejor con alguna persona que parece que hay un dicho por ahí que dice, ¿no? Que al perro flaco todas las pulgas se le cargan, ¿no? Y entonces tú puedes platicar con él y puede pensar esa persona, soy bienaventurado porque todas las pruebas están viniendo a mí. Eso, hermanos, no significa esta bienaventuranza. Y finalmente, otra cosa que no significa es bienaventurados los perseguidos por una causa, ¿sí? Aquí entran muchas causas y algunas personas pueden comprometerse con algo, ¿sí? A lo mejor alguna persona se compromete, por ejemplo, con el veganismo, ya que hablamos de él en la mañana, ¿no? Y de repente lo empiezan a criticar y decirle, no, pues deberías comer carne y demás. Y entonces él dice, soy perseguido por la causa, ¿sí? Él está siendo perseguido por una causa en particular, pero aquí en la bienaventuranza se trata de la justicia, ¿sí? La persecución es en base a la justicia, no a alguna causa que tú defiendas por muy noble que te parezca, ¿sí? A lo mejor en estos tiempos, a lo mejor alguien se compromete con la causa política, ¿no? Y entonces comienza con la idea de fundar un partido y mete sus energías, sus recursos, sus dineros, y entonces otras personas comienzan a tratarlo mal y entonces dice, soy un perseguido por una causa, entonces soy bienaventurado. No, hermanos, tampoco es lo que esta bienaventuranza significa. Entonces, tres conceptos que debemos evitar. No es bienaventurado el que es perseguido por algo que hizo. No es bienaventurado aquel que sufre dificultades y no es bienaventurado el perseguido por una causa. Entonces veamos que sí significa el ser
bienaventurado por causa de persecución de la justicia. En 2 de Timoteo 3:12 se nos enseña, no lo busquen, lo vamos a manejar de esta forma. Se nos enseña, o Pablo le dice a Timoteo, que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Por qué es entonces perseguido el creyente? ¿Es perseguido por ser cristiano acaso? Por supuesto que sí, ese siempre es el fondo. Pero hermanos, la vida cristiana no está diseñada por el Señor para vivirse de una forma privada. Es más, Satanás está muy complacido y el mundo también estará dispuesto a tolerar a la iglesia si nosotros vivimos la fe de una manera privada e interna, ¿sí? Es más, al mundo eso le cae súper bien, pues, que tú digas, sí, yo soy creyente, pero yo respeto lo que tú haces, ¿sí? Eso, hermanos, no le va a causar ninguna incomodidad al mundo. Satanás va a estar dispuesto a que se siembren 1000 iglesias más con estas características, porque ese tipo de cristianismo, si se puede llamar de tal manera, que no confronta el pecado, que no asume el desafío de señalar lo que está mal delante del Señor, ese tipo de cristianismo es muy cómodo, ¿sí? Y el mundo está dispuesto a decir, sí, que vayan a su cultito, ¿sí? Y que se la pasen encerrados ahí todo el tiempo si ellos quieren, ¿no? Pero si ya vienen para acá con ideas a decir que no hay que hacer esto, entonces es ahí donde nosotros no vamos a aceptarlo, ¿sí? Entonces, el fondo de la cuestión por el cual el creyente tiene que afrontar muchas veces la persecución es por el hecho de someternos a los mandatos del Señor, vivirlos en todas las áreas de nuestra vida. Es entonces cuando el mundo ya se va a sentir incómodo, cuando Satanás ya va a decir, esta iglesia, aunque son 5, son 6, es una iglesia muy peligrosa, ¿sí? Entonces, esa es realmente la cuestión. El creyente, hermanos, se somete a los mandatos del Señor, los exterioriza, ¿sí? Y los mandatos del Señor incluyen viviendo piadosamente, incluyen la predicación del evangelio, incluyen muchas cuestiones, ¿sí? Que ahorita vamos a tratar de ampliar un poco más. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos más y más a vivir una vida de piedad, es entonces cuando la persecución se puede o se convertirá de hecho en una realidad para el cristiano. Como vamos a ver, la persecución no significa necesariamente cárcel o muerte, sino puede significar incluso algunas otras cosas, hay algunos otros niveles. Pero ese es el punto en particular. Un creyente que participa de las ideologías de este mundo, si actúa como el mundo, si no desafía los estándares del mundo, el mundo no va a tener ningún problema con él, ¿sí? Entonces, aquí hay una primera distinción que es necesario que nosotros podamos considerar, ¿sí? Hermanos, si nuestra vida está perfectamente acomodada al mundo, de tal manera que no hay ninguna reprensión o diferencia con lo que el mundo hace, hermanos, algo está muy mal, ¿sí? Porque si hemos de ser mansos, las bienaventuranzas pasadas, pacificadores, misericordiosos, el mundo no va a estar de acuerdo con esa manera de hacer las cosas. Más bien es cuando nosotros señalamos el pecado. Es triste cuando algunos cristianos o iglesias enteras adoptan la filosofía actual que dice, vive y deja vivir, ¿sí?
Y eso está muy de moda, incluso hay una palabrita ahí muy de la época, que en algunos momentos, ante lo cual hay que estar muy alerta, se ha tratado de cristianizar la tolerancia, ¿sí? Y se nos dice que nosotros debemos, si fulanito hace esto, tú no le debes decir nada. Si fulanito vive en terrible pecado y afecta su vida y afecta la vida de los demás, tú déjalo que haga lo que se le dé la gana sin reprenderlo, ¿sí? Hermanos, es esa la actitud que nosotros encontramos de los santos en la Escritura. Vayamos a qué pensaban los profetas en primer lugar. Elías pudo haber dicho, pues que la nación adore a Baal, pues yo estuve aquí bien tranquilito, yo adoro a Dios, voy caminito y derechito al cielo y ellos que se pierdan. No fue esa la actitud de Elías. Elías recibe un mandato del Señor de desafiar directamente a Baal como el Dios falso que es. Y luego más adelante podemos encontrar el ejemplo en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista. ¿Por qué causa Juan el Bautista entra a la cárcel? No entra en realidad por ser cristiano, no le dijeron, Juan el Bautista, ¿tú crees en el Señor? Pues vas para adentro, no. Sino que Herodes cometió un pecado terrible al tomar a su cuñada como mujer. Y entonces Juan el Bautista no se puede callar ante el pecado y dice, no te es lícito tenerla. Y por esa causa Juan el Bautista va a la cárcel y después será decapitado. Tenemos el ejemplo supremo del Señor Jesucristo. Tenemos a los fariseos viviendo la ley a como ellos habían pensado que era correcto, tratando de salvarse por obras. Y el Señor Jesucristo no dice, bueno, pues tendré misericordia, los voy a dejar que sigan ahí como están. No, el Señor Jesucristo en uno de los pasajes más duros que tiene el Nuevo Testamento les llama escribas, fariseos, hipócritas. Por esto y por esto y por esto, ayes. ¿Sí? El ay, la expresión ay que la Escritura tiene es una palabra muy dura, es una maldición en realidad, ¿sí? Entonces, el creyente, hermanos, no está llamado a predicar una vida de vive y deja vivir, ¿sí? Porque si nosotros nos adaptamos de esa manera al mundo, hermanos, vamos a ser absorbidos por él. Hace algún tiempo tuve una plática con una persona, un amigo mío, que tenía un familiar, un hermano, que iba a contraer nupcias con una persona del mismo sexo. La persona era creyente, no el que se iba a casar, sino mi amigo. Entonces, obviamente no era creyente entonces, ¿no? Entonces, pues le comentamos el caso y me dijo, pues yo voy a ir a la boda, ¿no? Finalmente, pues él es lo que es y pues nada nos hará cambiar, ¿no? Entonces, pues a mí me alegra mucho, dice, que él pueda ser feliz, me decía esta persona. Y entonces le digo, no, hermano, esto es, o sea, tú no puedes dar tu visto bueno a una transgresión de la ley de Dios. Es como si yo platico con alguno de ustedes y les digo, hermanos, yo vivo en adulterio, pero vivo feliz. O sea, eso obviamente es reprensible, hermanos. No puede uno dar su visto bueno a algo de esa manera. El creyente, hermanos, está llamado a una vida santa que denuncia el pecado. Hermanos, las grandes persecuciones de la historia siempre han tenido que ver, obviamente, como fondo el cristianismo, pero la forma es exteriorizarlo. En los primeros siglos, los emperadores romanos se desataron sobre una persecución, no todos, pero la mayoría, con una persecución encarnizada con los cristianos, pues los acusaban de ser ateos, porque todos tenían sus dioses pintados o esculpidos en algún lugar, pero los creyentes no, ¿sí? Entonces le decían, ellos son ateos, entonces tráiganos aquí porque los ateos no tienen entrada, ¿no? Y en otra ocasión se les pidió que sacrificaran al emperador, reconociéndolo como señor. Hermanos,
la tentación, yo cuando pensé en eso y dije, bueno, ¿qué podría salir mal? No, ofreces un sacrificio y te vas a adorar a tu Dios de verdad, ¿no? Pero eso no es lo que hicieron los cristianos. Ellos decían, solo hay un Señor y es Cristo, ¿sí? Hubieron tantos casos como el caso de Policarpo de Esmirna, un hombre llevado al martirio ya a una edad superior a 90 años y se le conmina en atención a su edad a retractarse y a ofrecer un sacrificio al emperador, y él dijo, no, yo voy y si este es el fin, este es el fin. Incluso hubo un par de mártires, Socorro y Perpetua, una de ellas la cual estaba encinta y fueron entregadas a las fieras. Entonces, hermanos, solo por sostener que Jesús reina, hermanos. Y esto es histórico, hermanos, pero obviamente nosotros también estamos en situación donde nuestra fe tiene que ser defendida, hermanos. Donde todo mundo se está postrando ante ideologías antibíblicas y donde el creyente no debe transigir, ¿sí? En una ocasión se comenta un caso de Tertuliano, uno de los padres de la iglesia del siglo III. Se le acercó un hombre del siglo II, perdón, y le dijo lo siguiente: he venido a Cristo, pero no sé lo que debo hacer. Tengo un trabajo que no creo que sea coherente con lo que enseña la Biblia. ¿Qué puedo hacer? Yo debo vivir, le dijo este hombre. Tertuliano le contestó: ¿debes vivir? Entonces cambia de empleo. Si de verdad quieres vivir, ¿sí? Vivir plenamente, hermanos. Y hermanos, en todo círculo, hermanos, se comienza a cerrar y a ver de esa forma al cristiano, como de mente cerrada, como del siglo pasado o de hace 2 y 3 siglos, ¿sí? Y se nos dice, ¿te adaptas o te vas? Hermanos, la verdad sí es desafiante, no diremos que no, ¿sí? Porque es muy desafiante. A veces nuestro empleo de 20, 30 años en peligro por una tontería, ¿sí? Hermanos, aún así Dios es más grande y es digno de que lo sigamos hasta el final, ¿sí? Hasta el final, hermanos, ¿sí? Porque en ocasiones ya al cristiano ya en al menos en esta zona del mundo, en Occidente, ya se le empieza a estrechar un poco el círculo y muchos han transigido, ¿sí? Y se les dice, ¿saben qué? Tienes que hacer esto o te vas. No, pues lo hago, ¿sí? Conozco el caso de una persona, juez en un lugar, y se le dijo, vas a casar homosexuales a partir de ahora, el creyente. Y fue con su pastor y dijo, pues sí, ni modo, voy a tener que hacerlo. Hermanos, estamos en una disyuntiva donde ¿a quién debemos servir? La ideología satánica y la manera de pensar del mundo está presente, hermanos, y el creyente está llamado a mantener su posición frente a la adversidad. Hermanos, si perdiéramos algo como eso, ¿ustedes no creen que el Señor es capaz de darnos mucho más? Y aunque no fuera algo material, hermanos, aunque de verdad lo perdiéramos todo, ¿sí? Nuestra jubilación de 30, 40 años de trabajo, hermanos, tenemos la patria celestial delante de nosotros. La vamos a poner en juego solo por unos años. Hermanos, yo sé que no estamos hablando de algo fácil, ¿sí? Pero el creyente es llamado a soportar persecución por causa de Cristo, ¿sí? Y en ocasiones, hermanos, la iglesia del Señor se está moldando y está flexibilizando sus principios, dando ideas extrañas, tanto que incluso recientemente, en años muy recientes, surgió la famosa teología gay,
para darle validez a la homosexualidad en el cristianismo, para que los cristianos pues no se sientan mal ante eso, ¿sí? Entonces, hermanos, no es como que sea algo viejo, ¿sí? Es algo que en todas las edades siempre está presente, porque el mundo siempre será hostil al reino del Señor, ¿sí? Siempre hay esa hostilidad, siempre existirá. Hermanos, si nosotros vivimos cómodamente así, uy, qué plácido estoy, así con el mundo, hermanos, algo estamos mal. Decía un predicador costarricense, que todavía vive, por supuesto, Donald Herrera, decía, si en una semana nadie te llama cerrado de mente o persona retrógrada, es la palabra que se usa con mucha frecuencia, dice, entonces estás fracasando como cristiano, ¿sí? Porque, hermanos, nosotros sostenemos una verdad, y esa verdad, hermanos, es que Cristo reina, y el pensamiento reformado es: reina sobre nosotros y todos deben someterse al señorío de Cristo, así sean creyentes o no lo sean, ¿sí? Por eso las naciones que tienen ese trasfondo cristiano tienen mandatos con respecto a la ley de Dios, o los tenían al menos, ¿sí? En naciones tradicionalmente cristianas o tradicionalmente reformadas, incluso una nación tan cercana a la nuestra como Estados Unidos, la oración era algo continua antes de empezar la educación secular, ¿sí? En las grandes universidades de lo que nosotros conocemos como el primer mundo, fueron en realidad primero institutos cristianos. Decía Lutero, primero es la teología y después aprenden todo lo demás, ¿sí? Hermanos, entonces la persecución se da en ese sentido, ¿sí? Y en la medida que usted se acerque más a los mandatos del Señor, vamos a enfrentar cada vez más ese desafío. Y la persecución, como les mencionaba hace unos minutos, no necesariamente siempre es cárcel o muerte, como lo enfrentaron muchas personas y lo están enfrentando actualmente en otras zonas del mundo, y a lo largo de la historia de la iglesia nosotros lo hemos seguido viendo. Al menos hay 3 niveles que menciona el Señor Jesucristo en este pasaje. En el versículo 10 nos habla, en versículo 10 y 11, perdón, nos habla de persecución física. Primero, en el versículo 10, padecen persecución por causa de la justicia. Estamos hablando de cárcel, estamos hablando de muerte, ¿sí? Pero también hay otras maneras de perseguir. También se puede hacer por insultos verbales. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, ¿sí? A lo mejor no te van a hacer nada físicamente, sí, pero sí te van a ofender. Y te van a decir, no, tú eres un retrógrada, tú eres un homofóbico, ¿sí? Tú eres un antipatriota, incluso en algunos momentos, ¿no? Tú eres esto, tú eres aquello, ¿sí? Incluso esas ofensas o esos vituperios pueden llegar a venir incluso de personas que profesan el cristianismo, ¿sí? Por algunas decisiones que tú puedas llegar a tomar para la gloria del Señor, y dicen, tonto, hubieras hecho esto mejor. A veces de la propia familia en Cristo, ¿sí? Y algunas personas te dirán, es que tú ya estás fanatizado. Hermanos, el fanático no tiene nada que ver con el cristianismo santo, ¿sí? El fanático cree en una tontería en realidad. Ha llevado su fe a un lugar que no es autorizado por el Señor y vive a través de ello. Pero el creyente santo, hermanos, toma decisiones que pueden ser sumamente impopulares y objetos de crítica. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando una persona, un familiar mío, decidió, dada el contexto de la educación estatal, al menos en mi zona, y dijo, ¿saben qué? Mis hijos se educan en casa. En la iglesia los acabaron, los despedazaron, pues, como si estuvieran haciendo algo inicuo, pues tontos, mente cerrada, ¿no?
¿sí? Hermanos, el creyente se tiene que saber enfrentar a eso. Y también es doloroso, hermanos, porque a veces son personas que amamos, ¿sí? Y de las que hemos procurado su bien. Y de las que debemos aún procurar su bien. Ese es un segundo tipo de persecución. Y un tercer tipo de persecución son las falsas acusaciones. El mismo versículo 11 dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Empieza ahí también la calumnia, ¿sí? Empiezan a dar por sentado algunas cosas. Por ejemplo, regresando al caso de educación en casa, algunos dicen, no, es que eso seguramente se quieren volver menonitas o algo así, ¿no? Y empiezan a calumniar, ni saben cuál es el fondo, no saben, pero empiezan ellos a adivinar los objetivos. Dicho sea de paso, ese es un pecado muy grave, el hecho de tratar de adivinar las intenciones del corazón de una persona, ¿sí? Entonces, la calumnia tiene lugar, hermanos, ¿sí? Y empiezan a decir, seguramente lo hacen porque son muy avaros, o seguramente lo hacen por esto y por aquello, ¿sí? Entonces, la persecución enfrenta esos tres niveles, hermanos, en el que el creyente debe ser desafiado, hermanos. Puede llegar a la cárcel o a su propia muerte, pero también podemos enfrentar insultos, también podemos enfrentar calumnias por parte de aquellos que no están dispuestos a seguir a Cristo verdaderamente, sí, y obviamente por los que abiertamente están en rebeldía contra el reino del Señor. Entonces, eso es lo que significa, hermanos, ser perseguido por causa de la justicia. La Escritura nos dice que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Vamos a pasar ya de una manera más breve a los siguientes dos puntos. La promesa. Vamos a ver la promesa. El versículo 10 en la parte B nos dice qué es lo que los perseguidos van a recibir como recompensa. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto, hermanos, es, como le mencionaba yo en la introducción, es como la graduación del creyente. Aquella persona que se enfrenta a persecución de cualquier nivel por causa de Cristo, hermanos, es un ciudadano del reino de los cielos. El reino del Señor les pertenece. Si ustedes han pasado por esto por causa de Cristo, hermanos, el reino del Señor es de ustedes. Y eso, hermanos, tiene consecuencias inmediatas y tiene consecuencias, por supuesto, en el futuro. Es una promesa de alcances presentes, pero también de alcances eternos. Nosotros, al menos en la teología reformada, reconocemos una frasecita que seguramente ustedes van a identificar. El ya, pero todavía no. El reino del Señor ya está aquí, pero todavía no en su plenitud, ¿sí? El reino del Señor, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es inaugurado y se extiende por todo el mundo. Y nosotros, hermanos, ya somos ciudadanos de ese reino, ¿sí? En este mismo momento, en muchos otros lugares del país y del mundo, los ciudadanos del reino nos reunimos para exaltar el nombre de nuestro Señor y formamos parte de ese reino. La promesa del Señor es que ese reino sigue avanzando, sigue creciendo, no de una manera exponencial. Tal vez a nosotros nos gustaría que tal vez en 10, 15 años toda Morelia viniera a los pies de Cristo, pero el Señor tiene un plan y es esa levadura que de a poco va fermentando toda la masa, ¿sí? Es esa semilla de mostaza que va creciendo hasta que cada vez más vienen las aves y vienen las bestias a encontrar su refugio debajo de su sombra. Entonces el reino de los cielos sigue creciendo y nosotros, hermanos, ya somos parte de ese reino. Usted ya es ciudadano. Hay algunas ciudadanías que como que te dan un plus, ¿no? Todos quisiéramos a lo mejor tener nuestra tarjeta verde, ¿no? De ciudadano estadounidense, ¿no? Pues te da un plus, ¿sí?
Pero no, hermanos, nosotros tenemos una ciudadanía que la ciudadanía estadounidense es nada, pues, ¿sí? Usted pertenece a la ciudadanía del cielo. Usted es ciudadano del reino del Señor, identificado por nombre, o sea, algo que ningún presidente de ninguna nación hace por su pueblo, pero el nuestro sí, Él nos conoce por nombre, ¿sí? Nos tiene identificados en todos los lugares y usted puede participar activamente de ese reino y de hecho lo hacemos, ¿sí? La Escritura nos dice que además de la paternidad del Señor, nosotros en la iglesia encontramos padres, madres, hermanos, amigos más unidos que un hermano en la carne. Hermanos, tenemos muchísimos beneficios, por eso que nos une, ¿no? ¿Sí? Que no podemos ver, pero que sabemos que nos une, ¿no? Ahora bien, hermanos, esa promesa también tiene por supuesto, una consumación eterna. Recuerden esto, somos ciudadanos, pero todavía no en su plenitud. El reino del Señor se extiende y llenará toda la tierra, ¿sí? Y nosotros, hermanos, ya en la plenitud, en la resurrección, con nuestro cuerpo y nuestra alma eternamente, formaremos ya parte de ese reino en toda su magnificencia, hermanos. Y no pensemos en esto así de que, voy a tener una mansión de una cuadra, así como yo la he visto en las novelas. No pensemos en algo así. La presencia del Señor es nuestra herencia y créeme, no vas a poder pensar en nada más que en eso. Somos ciudadanos del reino ya y esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para que, como dice el apóstol Pablo, este cuerpo de humillación nuestra sea transformado en un cuerpo que sea semejante al de la gloria suya. Esa, hermanos, es la promesa de Cristo para los que sufren persecución. Y eso nos lleva de una manera natural a nuestro último punto, la postura del cristiano. ¿Cuál debe ser la postura del cristiano al conocer esta situación? En el versículo 12 está la respuesta: gozaos y alegraos. La palabra que se traduce particularmente como alegraos viene del griego agagitao, que significa muy contento o básicamente estar saltando de alegría, ¿sí? Esa es la emoción que se trasluce pues en estas palabras. Entonces, nos insultan, nos pueden vituperar, nos critican de todos lados. Tal vez ninguno de nosotros ha ido a la cárcel. Esperemos en el Señor que no ocurra tampoco hay que buscar ser mártires así porque sí, ¿sí? Pero hermanos, si el mundo comienza a manifestar repudio por la fe que habita en nosotros, hermanos, eso no debe hacernos sentir tristes. Al contrario, hermanos, estamos haciendo bien las cosas. Como vamos a ver, si el Señor nos lo concede en la siguiente oportunidad que tenga yo de predicar, seremos la sal de la tierra. Decía Charles Spurgeon, la sal no es algo dulce, no es algo que el mundo se quiera chupar, sino que tendrá que querer escupir en algún momento, ¿sí? Cuando algo está muy salado, no lo retenemos mucho tiempo en la boca, sino lo tratamos de sacar, ¿sí? Entonces, hermanos, si el mundo nos repudia, si enfrentamos críticas, desprecio, gócense y alégrense y den saltos de alegría. Esa es como su evidencia última de que las cosas se están haciendo bien y ustedes son efectivamente ciudadanos del reino del Señor. Y hermanos, miren la hermosa promesa que este versículo 2 en particular nos da. Tal vez comenzamos así con un sentido un poco lúgubre, ¿no? Por el hecho de lo que el mundo repudia. Pero veamos lo que el galardón de nuestro Dios nos ofrece. Nos dice: vuestro galardón, su recompensa es grande en los cielos. No es pequeña, es grande, hermanos. Y miren que si el Señor bendice y nos dice: te voy a dar algo grande,
no estamos hablando de algo que realmente podamos describir. Es más, ni el Señor Jesucristo nos da más pistas, pero sí nos dice que nuestra recompensa es grande en los cielos. Es como un regalo sorpresa, pues, que el Padre nos está preparando. No sabemos qué sea, pero el Padre es muy generoso, ¿sí? Para darnos cosas mucho más abundantemente, dice la Escritura, de lo que nosotros pedimos o incluso entendemos. Y además, hermanos, se nos compara con aquellos grandes hombres del Antiguo Testamento. El versículo 12 nos dice, así persiguieron a los profetas, ¿sí? Y miren de verdad la historia de los profetas. Hebreos hace esa recapitulación y dice, de los cuales el mundo no era digno. Los consideraban así como basura, como escoria. Ese era el trato que el mundo le daba a estas personas, ¿sí? Pero miren la recompensa de estos profetas. Y los profetas del Antiguo Testamento siempre fueron personajes solitarios, a menudo refunfuñando y haciéndolo a veces hasta de mala gana. No sé si ustedes han leído Jeremías. Jeremías llegó a reclamarle a Dios en algunos momentos y le dijo, tú me dejas solito ahí enfrente a ellos y luego me obligas a predicar, ¿sí? Y el Señor le mostró consuelo. Estos grandes hombres que nosotros leemos en la Escritura con grandes debilidades, con grandes carencias, pero que el Señor los usó para su obra poderosa, hermanos, son equiparados con aquellos que sufren por causa de Cristo, ¿sí? En pocas palabras, ustedes se pueden hablar de tú, es una manera de decirlo, con un tal Elías, con un tal Isaías, con un tal Ezequiel, ¿sí? Hombres que el Señor, ¿sí?, pone sobre ellos su respaldo. Hay una frase en Daniel en particular, previo a la profecía de las 70 semanas, que Daniel ora al Señor y Dios envía la respuesta a través de Gabriel. Y le dice Gabriel a Daniel, le dice, cuando oraste, yo salí para traerte la respuesta. Y añade algo, hermanos, que con esta idea quiero dejarlos para terminar. Le dice Gabriel a Daniel, porque tú eres muy amado, ¿sí? O sea, Daniel era una persona especial, es una persona especial en el corazón de Dios. Y hermanos, aquí al creyente que sufre, hermanos, se le equipara con un Daniel. Hermanos, no sé si les puede caber esta emoción, que Dios diga de ustedes, ustedes son muy amados. De ese nivel, pues, es la bendición que el Señor promete a aquellos que sufren por causa de la justicia. Como conclusión, hermanos, una última historia de Juan Crisóstomo, un líder fiel de la iglesia del siglo IV. Predicaba tan fuerte contra el pecado que ofendió no solo a la inescrupulosa emperatriz Eudoxia, sino también a muchos líderes religiosos. O sea que en la iglesia cayó mal. Cuando fue citado ante el emperador Arcadio, amenazaron a Crisóstomo con el destierro si no cesaba su inflexible predicación. Su respuesta fue, Señor, tú no puedes desterrarme, porque el mundo es la casa de mi Padre. Entonces te mataré, amenazó Arcadio. No puedes hacerlo, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios, contestó Crisóstomo. Tus bienes serán confiscados, fue la siguiente amenaza. Señor, tampoco eso es posible. Mis tesoros están en el cielo, donde nadie puede entrar y robarlos. Entonces te sacaré de entre los hombres y no te quedarán amigos. Fue la última y desesperada advertencia de Arcadio. Eso tampoco puedes hacerlo, respondió Juan Crisóstomo, porque tengo un amigo que ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Crisóstomo finalmente fue desterrado, primero a Armenia y luego mucho más lejos a Pitius en el Mar Negro, a donde nunca llegó porque murió en el camino. Pero ni su destierro ni su muerte refutaron ni disminuyeron sus afirmaciones. Las cosas que él más valoraba, ni siquiera un emperador
pudo quitárselas. Que el Señor nos bendiga, hermanos.